Todo en este mundo trata sobre sexo, excepto el sexo. El sexo se trata de poder. Sin importar que la frase corresponda o no a Oscar Wilde, cuando hablamos de tener relaciones con un narcisista, la misma encaja a la perfección con estos personajes. ¿Por qué? Porque con ellos, más que con nadie, el sentido de tener relaciones en pareja se pervierte. Mientras tú consideras que se encuentran en la búsqueda del placer mutuo, el disfrute compartido de vuestra sexualidad, el perverso en realidad oculta su verdadero motivo, el cual en este capítulo lo vamos a develar. ¿Qué es ser bueno en la cama? ¿Por qué se dice que los narcisistas son buenos? ¿Qué buscan ellos con el sexo? ¿Existen señales para detectarlos? ¿Son realmente tan buenos estos personajes bajo las sábanas? Mientras esta entrega arranca, aprovecha y suscríbete a Terapia Online. En una relación sentimental, ¿qué se precisa para ser bueno en la cama? Ser bueno en la cama requiere de dos cualidades centrales. La primera, de poseer buenas técnicas basadas en la experiencia. Y la segunda, de intimidad basada en las emociones. Las técnicas tienen que ver tanto con factores físicos, el saber cuándo, cómo y dónde tocar, como con factores mentales, cuándo, cómo y qué decirle. Como en cualquier disciplina, la práctica hace al maestro, y cuanto más se ejercite y se aprenda del tema, mejores resultados se obtendrán, refinando sobre la marcha los saberes en cuestión. La intimidad es más complejo de lograr y se asocia con sentimientos de cercanía profunda. Es la esencia del romance. La empatía es lo que posibilita el que se pueda dar esa conexión. En una relación sana, ambos deberían ser capaces de poder expresar sus temores, de comentar las cicatrices de la vida, de mencionar sus inseguridades con el otro y seguir manteniéndose cómodos y seguros con dicha persona. El no poseer una buena técnica, ser malo debajo de las sábanas, es algo difícil de esconder, mientras que los sentimientos de una conexión falsa, aunque al comienzo puedan ser fácilmente camuflados, con el tiempo siempre terminarán por revelarse. El miedo a la intimidad muchas veces incita a que determinadas personas se vuelvan expertos en técnicas sexuales. Cuando ves al mago hacer los trucos, en medio del show te sorprendes y festejas, pero con el paso del tiempo descubres que la magia no existe y que los magos simplemente son artesanos del engaño. Otro rasgo clave que viene de la mano de la intimidad basada en las emociones pasa por la comunicación sincera en la alcoba. El ser capaz de empatizar con el otro posibilita que dicha persona sea capaz de abrirse y comparta contigo sus deseos más profundos. Si no existe humildad y confianza, el sexo podría ser bueno por las técnicas, pero jamás llegaría a todo su potencial. La intimidad emocional no significa amar a la otra persona, significa poseer inteligencia emocional que posibilita la buena comunicación, el respeto, la reciprocidad y la generosidad. Cuando se conjugan una conexión profunda y un magnífico dominio en las técnicas amatorias, las puertas del cielo se abren de par en par. ¿Por qué se cree que los narcisistas son buenos en la cama? Para responder esa pregunta, primero debes tener en claro cuál es el órgano sexual más poderoso que tenemos para llegar al goce supremo. No son para nada los genitales. El responsable para llegar al clímax es el cerebro. Los deseos sexuales se originan en el hipotálamo. El área límbica y la amígdala se activan para producir la excitación. Durante los juegos sexuales o fase de excitación, se involucran la emoción con el placer. Si la mente no es estimulada, difícilmente el encuentro sea placentero. Esto significa que, en la mayoría de tus experiencias más memorables, la otra persona seguramente habrá jugado previamente con tus deseos. Miradas, susurros, posturas, conversaciones, entre un muy largo etcétera. ¿Quiénes serán buenos jugando con la mente de terceros? ¿Se te ocurre alguien? Al comienzo de la relación con un narcisista, este es un orfebre en trabajar con tu mente, en despertarte ese apetito sexual. ¿Por qué te produce esto? Primero, son vendedores expertos de su imagen y transmiten cualidades que resultan ser extremadamente atractivas. Se muestran audaces, lo cual, convengamos, resulta muy sexy, y trabajan constantemente en su sex appeal. Son simpáticos, agradables, cuidan su presentación. Esa actitud con la cual se venden, obviamente atrae miradas y los posiciona como sujetos a desear. La fortaleza interna, junto con el éxito profesional o económico, atrae,
Y lo mencionado anteriormente son predictores de personas con buen potencial de llegar lejos en lo que emprendan, si no es que ya lo alcanzaron. El carisma es una cualidad muy bien valorada, y ellos por lo general la tienen. ¿Recuerdas cuando recién lo conociste? Ni te había tocado la piel, pero ya había despertado en ti numerosas fantasías. Un narcisista, además, es un jugador experto. Prefieren relaciones a corto plazo y sin compromiso. Piensan en las siguientes conquistas, aun cuando se encuentran bajo las sábanas con otra persona. No es de extrañar que la infidelidad y el engaño sea mencionado por infinidad de víctimas. Proyectarse como buenos amantes les otorga muchos beneficios, los cuales ya veremos, por lo que se empeñan en serlo al comienzo. El abanico de técnicas suele ser amplio, y como tienden a ligar mucho más que el resto, sus destrezas se acrecientan. En resumidas cuentas, al jugar con tu mente, se vuelven para ti en extremo deseables, y como encima suelen tener relaciones sexuales de seguido, su pericia suele ser muy buena. ¿Qué busca el narcisista con el sexo? Dependiendo la etapa de la relación, lo buscado va mutando. Al comienzo, engancharte. Durante el bombardeo de amor, si esa persona a quien estás conociendo se desvive para que llegues a un clímax, es fácil confundirlo con generosidad genuina y presuponer que podría ser así también por fuera de las sábanas. Si el perverso logra que lo relaciones con algo tan delicioso como un buen orgasmo, convengamos que se simplifica en extremo utilizar luego esa sensación para manipularte en múltiples niveles. Igual no te culpes, en esto la mayoría cae. Además, estos personajes son maestros del engaño. Desde la cama y mientras te encuentras más vulnerable, te van endulzando el oído, saben lo que hacen. La siguiente etapa arranca apenas considera que ya te tienen sus garras y puede variar dependiendo las vertientes que tenga de su trastorno. ¿Cómo son comúnmente descriptos los narcisistas en general? Como seres manipuladores, crueles, egoístas, insensibles. Todas características ideales para un buen compañero sentimental de alcoba, ¿no te parece? Si no te parece, es porque efectivamente la intimidad emocional importa, y mucho. Ser capaz con la pareja de llegar a un orgasmo es muy importante para sentirse plenos con la sexualidad de uno, pero es una parte nomás. El patrón de conducta de alguien con este trastorno pasa por enfocarse en satisfacer sus propias necesidades y asegurar su propio placer. Alguien, incapaz de empatizar, te verá como un mero objeto sexual. Si la obsesión del narcisista pasa por su belleza, su personalidad y su atractivo sexual, mediante el sexo buscará adoradores de su maravilloso cuerpo. Ellos ya te regalaron el contacto de compartir su cama, por lo que te exigirán todo el placer. También se podría dar el que se esfuercen para que seas tú quien llegue al orgasmo, pero no para disfrutar de la experiencia del sexo en pareja, sino para escucharte decir lo fantástico que es en la cama. Con esta variante, el proceso de caza para ellos es en extremo estimulante. Si la obsesión pasa por el aspecto cerebral, es decir, por la inteligencia, la sofisticación y la educación, tampoco la tiene fácil. Se creen poseedoras de una gran sabiduría y podrían descalificarte a ti cuando tienes esos impulsos primitivos y tribales. No estoy diciendo que no disfruten del sexo, sino que lo podrían utilizar para generarte vergüenza por el goce en sí, relacionándolo con inmadurez o necesidad de afecto. Con esta variante, el sexo se convierte, aún más, en un instrumento para un determinado fin. Una mujer narcisista lo podría tener con el solo propósito de quedarse embarazada y así forzar una relación. Cuando una parte oculta a la otra el objetivo del acto, se pervierte el sentido. El tercer espécimen, los malignos, son los más graves y por tal peligrosos. Por cierto, son los menos. Estos poseen nula culpa, escasa tolerancia a las frustraciones, se comportan impulsiva e irresponsablemente, aman el riesgo y tienden a ser por demás calculadores y controladores. Cuando quieren tener relaciones, los consideran como un derecho que les pertenece, por lo que nadie está habilitado para decirles que no. La violencia psicológica, como también la física, se terminará por descargar sobre su compañía. ¿Consideras que podría un maligno aceptar un no? ¿Aceptarán los abusadores sexuales un no? Detrás de esta última variante se pueden esconder potenciales o ya consolidados abusadores sexuales. Insistimos en que son los casos más graves y poco comunes, muy poco comunes, pero existen. Y es importante comprender que detrás de un monstruo
existe un trastorno, y por lo general el narcisismo a niveles exacerbados siempre los acompaña. Volviendo al video, ¿qué buscan los narcisistas con el sexo? O manipularte, o saciar un deseo oscuro, pervirtiendo el sentido del acto en sí. ¿Cómo detectar a un narcisista sexual? Lo primero que debes comprender es que alguien puede poseer comportamientos narcisistas dentro del cuarto, pero por fuera del mismo ser una persona sin el trastorno. Hay veces en que sencillamente el egoísmo de tu pareja se da por desconocimientos nomás. Pero lo bueno de esta vida es que todo se puede aprender. A continuación te pasaré un listado para detectar a narcisistas sexuales. No poseen empatía sexual, por lo que tu placer no les interesa. Esperan que les festejes su performance sexual. El sexo en muchas oportunidades es utilizado como una carta de manipulación. Debes hacer tal o cual cosa para conseguirlo. La línea que separa la intimidad emocional con la sexual está desdibujada, y eso hace que se pueda llegar a confundir técnicas sexuales con conexión emocional. La promiscuidad es notoria, exuda sexualidad todo el tiempo y con todos. La seducción es su carta de presentación. Suelen ser infieles. Como en ti ven a un objeto, no te consideran un igual como para establecer un pacto de monogamia. Lo que sí existe es la adrenalina de salir de cacería sin ser descubiertos, por eso la promiscuidad. Se consideran maestros en las prácticas amatorias. Eso los lleva a visualizar a sus parejas como individuos afortunados por tenerlos a sus lados, y eso los hacen notar. Si durante el acto algo no les sale del todo bien, jamás se responsabilizarán y te terminarán por echar todas las culpas. Creen poseer un derecho especial dentro de la alcoba. Esto los puede llevar a que se comporten de maneras muy dominantes. Si quieren algo y tú no accedes, se sentirán ofendidos y con vía libre como para buscarlo con otras personas. En una relación sentimental, ¿es bueno el narcisista en la cama? Esta pregunta tú la vas a responder en base a lo que vimos, y no porque sea relevante la vida sexual del perverso en sí, sino porque muchas víctimas tienden a quedarse enredadas idealizando las experiencias sexuales que vivenciaron con estos nefastos personajes. En una relación de pareja, ¿uno puede sentirse satisfecho con que posee una sana vida sexual si debajo de la sábana solo existen técnicas y no intimidad emocional? ¿Alguien que carece de humildad y nula autocrítica puede volverse un experto en alguna disciplina? Si algo que hace no te gusta o quisieras probar nuevas posiciones, ¿esa conversación está habilitada? ¿Se lo dices o prefieres no herir su desmesurado orgullo? ¿Tienes miedo de cómo podría reaccionar? ¿El llegar a un orgasmo es un indicativo de una fructífera relación sexual? ¿Se puede tenerlo y aún así sentirse inmediatamente vacío y triste? ¿Llegas al orgasmo? ¿Tienes las suficientes relaciones sexuales que quisieras? Si eres mujer, ¿has conocido el multiorgasmo? Si eres hombre, ¿has conocido el multiorgasmo? También lo podemos tener. ¿Cómo nos fuimos a la banquina? Derrapamos mal, pero no importa. Este canal es práctico y se traza objetivos con cada capítulo. En este caso, el de romper la idealización de gran amante del narcisista. ¿Por qué? Porque quedarse fijado con esa idea dificulta y mucho en terminar por alejarse emocionalmente del monstruo. Además, acabo de informarte que la multiorgasmia es posible para ambos sexos, y no importa la edad. Pero que, para experimentarla, vas a tener que practicarla con alguien generoso, humilde y confiable, que te brinde seguridad y con quien puedas tener una excelente comunicación. Con un narcisista, nunca podrías, dentro de una relación sentimental, contar con un buen compañero sexual. Su carencia empática les impedirá conectarse emocionalmente contigo, y eso en el tiempo te terminará por lastimar. Escucha lo que dice Mae West. El sexo es como jugar al póker. Si no tienes un buen compañero, más vale que tengas una buena mano. La buena sexualidad es mucho más profunda que un rico estremecimiento. Como dijo Sharon Stone, las mujeres pueden fingir un orgasmo, pero los hombres pueden fingir una relación entera. Su frase demuestra cómo en la cultura popular, no ser honesto con las emociones pesa más que engañar con las técnicas.
Igual agregaría que tanto hombres como mujeres son capaces de fingir relaciones. El narcisismo afecta a ambos sexos por igual. Con este capítulo no quiero que se interprete que una experiencia sexual memorable solo se consigue cuando uno se encuentra en una relación amorosa. El documental se aboca al narcisismo, sobreentendiendo que en este apartado nos referimos a parejas o exparejas sentimentales. Woody Allen diría que el amor es la respuesta, pero mientras esperas la respuesta, el sexo plantea algunas preguntas bastante interesantes. Igualmente, para plantearse esas preguntas, primero deberás estar bien contigo mismo. No solo tendrás que atravesar el duelo de una separación, sino que la violencia psicológica del perverso, apenas te separas, siempre deja secuelas en tu vida sexual. ¿Recuerdas que la mente es el órgano más importante para una sexualidad sana? La tuya resultó muy lastimada y seguramente habrá levantado enormes murallas. Tómalo con calma. Si no tienes ganas ahora, en un tiempo aparecerán. Si las cosas en esos momentos íntimos no resultan como quisieras, descuida que es transitorio. Haciendo las cosas bien, todo pasa. Desde Terapia Online, vamos a ir paso a paso, para que vayas comprendiendo y te armes con herramientas prácticas para acelerar el camino a tu mejor versión. Dentro de un tiempo, respecto a tu sexualidad, te quiero escuchar decir lo mismo que decía Marilyn Monroe. El sexo forma parte de la naturaleza, y yo me llevo de maravillas con la naturaleza. Nos vemos en la próxima. Suscríbete, comenta y recuerda que de los laberintos se sale siempre por arriba.